Esta investigación consistió en identificar cuáles son las fuentes de información oficiales que utilizamos en Colombia para medir cada uno de los 17 ODS y las diferentes metas. Y esta información luego la identificamos para población con discapacidad utilizando medidas internacionalmente aceptadas de qué es discapacidad. Luego de hacer esta revisión, hicimos una desagregación de los indicadores que podíamos medir y miramos las brechas entre población con discapacidad y sin discapacidad en Colombia en más de 50 metas de los 17 objetivos. La población con discapacidad es una de las poblaciones que está siendo dejada atrás, es una de las poblaciones que enfrenta mayores niveles de pobreza, discriminación y exclusión social. Y si no contamos con información que nos permita valorar estas brechas, es imposible poder generar políticas públicas para garantizar la inclusión de este grupo poblacional. Con esta motivación fue que iniciamos esta investigación. Que en todos los objetivos y metas que analizamos, la población con discapacidad enfrenta mayores barreras que la población sin discapacidad. Estos fueron los resultados que se vieron en pobreza, en acceso a educación, acceso a salud, en empleo, en equidad para las mujeres con discapacidad y en los 17 objetivos que analizamos. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 16% de la población vive con discapacidad. Si no podemos analizar los objetivos de desarrollo sostenible para esta población, estamos dejando atrás a un gran porcentaje de la población y a más de 1.5 millones de personas. Entonces es importante que tengamos en cuenta y consideremos que si no incluimos a la población con discapacidad, si no analizamos cuáles son estas barreras y las brechas que tienen y enfrenta esta población, los objetivos de desarrollo sostenible no se podrán cumplir en Colombia o en ningún país del mundo. Una de las principales cosas que tenemos que hacer es empezar a desagregar datos por discapacidades, empezar a visibilizar estas brechas y empezar a decirle a la política pública, mira, ¿qué es lo que está pasando con esta información? Una vez tengamos eso, las políticas públicas deben reconocer implícita y explícitamente a la población con discapacidad. Esto significa que no podemos decir simplemente vamos a garantizar que todos los niños en edad escolar vayan al colegio, sino que necesitamos decir incluidos a los niños con discapacidad y estas son las medidas de acceso y los apoyos que les vamos a dar. El mundo tiene que ser un mundo mucho más inclusivo, un mundo que permita que las mujeres, hombres y niñas con discapacidad jueguen o puedan tener las mismas oportunidades que tienen las personas sin discapacidad. Solamente cuando lleguemos a ese punto podremos decir que tenemos una población completamente incluida y que las metas de desarrollo se cumplen. Entonces hay cambios desde la medición, empezar a tener más datos, empezar a tener políticas públicas inclusivas y por supuesto que esa implementación sea lo más inclusivo posible y cuente con los recursos suficientes para poder hacerla. Ser personas abiertas a la inclusión y la diferencia, digámoslo así, reconocer que todos somos diferentes y tenemos funcionalidades diferentes y que la discapacidad es un constructo social. Una persona que vive con discapacidad no tiene discapacidad simplemente por su capacidad funcional, sino por las barreras que enfrenta. Entonces todos si nos volvemos inclusivos y empecemos a reconocer y a eliminar esas barreras actitudinales, físicas que se tienen, vamos a tener un mundo muchísimo mejor. Dentro de los ODS tenemos el ODS 9, que es el ODS de disminuir las inequidades y las desigualdades. Es fundamental que este ODS implemente acciones para disminuir las desigualdades que enfrenta la población con discapacidad. De igual manera, hay cosas fundamentales que la población con discapacidad siempre pide. Una es acceso al trabajo y acceso al trabajo digno para las condiciones que ellos tienen. Entonces, hay que garantizar que todas las personas con discapacidad que buscan y quieren trabajar logren tener acceso a un trabajo. Los niños y niñas con discapacidad necesitan tener acceso a educación sin importar el tipo de discapacidad que tengan. Entonces los colegios y el sistema educativo tiene que ser un sistema inclusivo en donde se respeten los niveles de discapacidad de las personas, pero también se generen procesos de aprendizaje adecuados para que los niños y niñas con discapacidad logren el máximo desarrollo de sus capacidades. Y una de las cosas que hemos identificado es que los costos asociados a la discapacidad se asocian también mucho al acceso a los servicios de salud. Entonces el ODS 3.8 que nos llama a
tener un acceso de servicios de salud universal y que sea financieramente sostenible, necesita reconocer estos costos asociados a la discapacidad y poder ayudar a que se disminuyan y de esa manera se disminuyan los riesgos de pobreza de la población con discapacidad. Creo que si se hacen actividades o acciones en el ODS 3, ODS 4, ODS 8 y ODS 9, podremos lograr una mejor inclusión y por supuesto afectar el ODS 1, que es el fin de la pobreza.